mi ex me tendió una trampa para usarme en su podcast viral. Todo este desastre comenzó hace 3 años cuando finalmente terminé con mi ex, Joaquín. Habíamos estado juntos por aproximadamente 2 años y medio, y mirando hacia atrás, debería haber notado las señales de alerta antes. Joaquín era uno de esos tipos que siempre hablaba de grandes sueños, pero nunca hacía nada para trabajar por ellos. Cuando nos conocimos, pensé que su ambición era atractiva. Él hablaba sobre iniciar un negocio, meterse en bienes raíces, tal vez hacer algo de marketing freelance, pero a medida que los meses se convirtieron en años, me di cuenta de que todo era hablar y nada de acción. Durante el último año y medio de nuestra relación, vivió casi completamente de mí. Yo estaba trabajando a tiempo completo como asistente médica en una clínica familiar, ganando un buen dinero para alguien a mediados de sus 20. Mientras tanto, Joaquín iba y venía entre trabajos de medio tiempo que duraban solo unos meses cada uno. Lo despedían de trabajos en tiendas por llegar tarde, renunciaba a trabajos en restaurantes porque los gerentes supuestamente eran unos idiotas y nunca ahorraba dinero. Mientras tanto, yo estaba pagando la renta, cubriendo los víveres y los servicios, e incluso pagando su seguro del carro cuando él no alcanzaba a cubrirlo. Yo estaba cargando con toda la casa. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que había estado usando mi tarjeta de crédito sin decirme, pidiendo DoorDash y comprando cosas aleatorias en Amazon, acumulando cientos de dólares. Cuando lo confronté, se puso a la defensiva y me acusó de ser controladora con el dinero. Él afirmó que las parejas deberían compartir todo y prometió que me pagaría cuando llegara su próxima gran oportunidad. Por supuesto, esa oportunidad nunca se materializó, igual que todas las demás. Le di un mes para mudarse y encontrar otro lugar donde vivir. La ruptura fue fea. Joaquín me acusó de nunca creer en él, dijo que yo era materialista y que solo me importaba el dinero, y advirtió que me arrepentiría de dejarlo cuando él se volviera exitoso. Fue manipulación clásica y me avergüenza haberlo tolerado tanto tiempo. Eventualmente, él se mudó de regreso con sus padres y lo bloqueé en todo. Cambié mi contraseña de Netflix y seguí con mi vida. Los 3 años siguientes fueron, honestamente, los mejores años que había tenido en mucho tiempo. Me ascendieron a asistente médica senior, empecé a salir de nuevo, retomé pasatiempos que había descuidado y hice nuevas amistades. Rara vez pensaba en Joaquín, excepto cuando amigos en común lo mencionaban, o cuando su mamá me saludaba torpemente en el supermercado. Luego, el mes pasado, de la nada, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Joaquín. De alguna manera había conseguido mi nuevo número, probablemente a través de algún amigo en común. El mensaje era largo y parecía sincero. Se disculpó por cómo habían terminado las cosas. Dijo que había estado en terapia y reflexionando, y admitió que había sido injusto conmigo. Mencionó que había estado trabajando de forma constante por más de un año, que tenía su propio lugar y que estaba en un mejor estado mental. Dijo que su terapeuta lo animó a hacer las paces con las personas a las que había lastimado, y yo estaba escéptica, pero también curiosa. Amigos habían mencionado verlo en el gimnasio, y otra persona dijo que estaba trabajando en una empresa de marketing en el centro. Parecía que había puesto su vida en orden. Su mensaje se sentía genuino, y yo estaba en un buen momento, así que la idea de tener cierre no me asustaba. Joaquín me pidió si podíamos vernos para tomar un café o almorzar para poder disculparse en persona. Él enfatizó que no estaba tratando de reavivar nada, solo quería aclarar las cosas, y después de unos días de pensarlo, acepté. Pensé que lo peor que podía pasar era una hora incómoda de conversación, y tal vez se sentiría bien obtener una disculpa genuina. Decidimos vernos en un restaurante, es uno de esos lugares modernos de granja a la mesa. Popular entre jóvenes profesionales. Joaquín lo sugirió diciendo que le gustaba la atmósfera. Programamos la reunión para un sábado por la tarde, alrededor de las 2, cuando no estaría tan lleno. Probablemente pasé más tiempo del necesario decidiendo qué ponerme. No para impresionar a Joaquín, sino para verme segura y bien arreglada. Elegí jeans oscuros, una blusa linda y un blazer. También le dije a mi compañera de cuarto y mejor amiga exactamente a dónde iba y a qué hora esperaba regresar, por si acaso. Cuando entré al restaurante, noté que estaba más lleno de lo usual para esa hora del día. Había equipo de cámara profesional instalado en una esquina. Supuse que tal vez el restaurante estaba filmando un comercial. No se me ocurrió que tuviera algo que ver con Joaquín. Entonces lo vi. Estaba sentado en una mesa cerca del equipo de cámara, luciendo más arreglado de lo que recordaba, pero no estaba solo. Había 3 personas más con él, incluyendo a alguien con una cámara apuntando directamente hacia la mesa y otra persona sosteniendo equipo de audio. La realización me golpeó fuerte.
Esto no era una conversación privada para tener cierre. Esto era algún tipo de grabación y yo estaba a punto de ser parte de ella sin mi consentimiento. Debí haberme dado la vuelta y marcharme. Eso habría sido lo inteligente, pero estaba tan impactada y enojada que me quedé congelada. Joaquín me vio y saludó con una gran sonrisa como si nada estuviera mal. Mientras caminaba hacia la mesa, lo escuché hablando a la cámara sobre cómo su exnovia estaba a punto de unirse para una conversación importante sobre relaciones tóxicas y crecimiento personal. La desfachatez era increíble. Se levantó. Intentó abrazarme y seguía hablando sobre lo valiente que yo era por aceptar ser parte de su camino de automejora. Me presentó a su equipo como su ex, quien le había enseñado lecciones valiosas. Se sentía preparado, ensayado, falso. Entonces noté un micrófono en la mesa y antes de que él pudiera comenzar su discurso, lo tomé. La expresión de pánico en su rostro fue invaluable. Comencé a hablar directamente al micrófono, agradeciéndole a Joaquín por darme la oportunidad de finalmente hablar públicamente sobre lo terrible que había sido como pareja. Le conté al equipo cómo él me había abusado financieramente, cómo había usado mis tarjetas de crédito, cómo me había manipulado emocionalmente y cómo había vivido de mí sin aportar nada. Describí cómo cubría la renta, los servicios, los víveres, su seguro del carro e incluso su entretenimiento, mientras él renunciaba a trabajo tras trabajo. Expliqué cómo me hizo creer que yo era irracional por esperar que él contribuyera, y cómo me hacía sentir culpable por querer una pareja responsable. Mencioné los pedidos de Amazon y las entregas de comida en mi tarjeta, que solo descubrí en el estado de cuenta, y cómo él lo justificaba diciendo que las parejas deberían compartir todo. Joaquín seguía intentando interrumpirme, desesperado por no perder el control de su pequeña producción, pero yo seguía hablando. Hablé sobre lo mucho mejor que se volvió mi vida después de dejarlo, cómo me ascendieron en el trabajo, cómo mejoró mi salud mental y cómo finalmente tuve tiempo de disfrutar a mis amistades y mis pasatiempos sin su drama constante. También señalé lo deshonesta que había sido su invitación. Él me dijo que sería una conversación privada de disculpa y cierre, pero en realidad me había emboscado con cámaras para obtener contenido. Señalé la ironía de alguien intentando hacer un programa sobre comportamiento tóxico mientras usaba tácticas manipuladoras y engañosas. El equipo de cámara se veía incómodo, como si estuvieran dándose cuenta de que este no era el proyecto que creían que iban a grabar. Joaquín seguía intentando llevar la conversación de regreso a sus puntos sobre la responsabilidad personal, pero yo no lo permití. Terminé diciendo que me alegraba que él hubiera organizado esto porque me dio la oportunidad de procesar públicamente lo tóxica que fue nuestra relación y lo mucho mejor que estaba sin él. Agradecí al equipo y sugerí que quizá el próximo episodio de Joaquín debería tratar sobre el consentimiento informado y el respeto a los límites. Luego dejé el micrófono, tomé mi bolso y me fui. Sin mirar atrás, podía escuchar a Joaquín llamándome, probablemente tratando de salvar algo, pero seguí caminando. Todo el asunto duró quizá 15 o 20 minutos, aunque se sintió mucho más largo. Mi corazón latía con fuerza durante todo el camino de regreso a casa, en parte por la adrenalina y en parte por la rabia. No podía creer que Joaquín hubiera intentado hacer una jugada tan manipuladora. Ahora, 3 días después, todavía estoy procesándolo. Parte de mí se siente orgullosa de haber volteado la situación y haber contado mi versión de la historia. En lugar de permitirle controlar la narrativa, otra parte se pregunta si debería haberme ido simplemente y haberle negado el material. Actualización. Dios santo, ustedes. No estaba esperando la respuesta que recibí en mi publicación original. Gracias a todos los que comentaron y me enviaron mensajes de apoyo. Leer sus respuestas realmente me ayudó a sentirme mejor sobre cómo manejé toda la situación. Algunas personas pidieron una actualización y, honestamente, no estaba segura de que hubiera una. Pensé que Joaquín o bien archivaría discretamente el material, o intentaría editarlo en algo que no lo hiciera ver completamente terrible. Estaba equivocada. Resulta que Joaquín sí tiene un podcast. Se llama Crónicas de la Mentalidad de Crecimiento. Y aparentemente lo ha estado haciendo durante unos 8 meses, por lo que pude ver revisando sus episodios. Es uno de esos programas de autoayuda y desarrollo personal donde entrevista a personas sobre superar desafíos y convertirse en mejores versiones de sí mismas. La calidad de producción es bastante decente, lo cual explica el equipo profesional de cámaras. Descubrí esto porque ayer mi amiga Sara me envió un enlace a su episodio más reciente, lleno de emojis de cara sorprendida. El episodio se titulaba Cuando el cierre sale mal, una lección en responsabilidad, y fue publicado solo 2 días después de nuestro encuentro en el restaurante. Debatí si escucharlo o no, pero la curiosidad me ganó. Honestamente, me alegra haberlo escuchado porque no fue para nada lo que esperaba. Joaquín usó el material prácticamente tal cual ocurrió.
no intentó editar mis comentarios ni hacerme ver mal. El episodio comienza con él explicando a su audiencia que había contactado a una exnovia para tener cierre como parte de su camino de crecimiento personal, y que había planeado tener una conversación sobre asumir la responsabilidad de errores pasados. Pero luego admite que cometió un enorme error de juicio al llevar cámaras a lo que se suponía sería una conversación privada sin obtener mi consentimiento explícito primero. Reconoce que eso fue manipulador y engañoso, y que mi reacción estuvo completamente justificada. La parte realmente sorprendente fue que reprodujo casi todo mi discurso sin editar. Todas las cosas que dije sobre él viviendo a mis expensas, usando mis tarjetas de crédito y siendo emocionalmente manipulador. Todo está ahí. No intentó defenderse ni minimizar nada. Después de reproducir el material, Joaquín pasó aproximadamente 20 minutos hablando sobre cómo toda la experiencia había sido una llamada de atención para él. Dijo que escucharme describir nuestra relación desde mi perspectiva, especialmente frente a otras personas, lo hizo darse cuenta de que se había estado mintiendo a sí mismo sobre cuánto había cambiado y crecido en realidad. Habló sobre cómo se había estado diciendo a sí mismo que nuestra ruptura había sido mutua y que ambos habíamos cometido errores, pero que mis comentarios lo obligaron a enfrentar el hecho de que él había sido la persona tóxica en la relación. Admitió que incluso contactarme en primer lugar había sido egoísta, y que planear grabar nuestra conversación sin mi conocimiento era solo otro ejemplo de cómo priorizaba sus propias necesidades sobre el consentimiento y la comodidad de otras personas. El episodio terminó con Joaquín disculpándose directamente conmigo y con su audiencia por su mal juicio. Dijo que se tomaría un descanso del podcast para enfocarse en terapia real y trabajo personal real, no solo el tipo performativo que había estado haciendo para generar contenido. Tengo sentimientos muy mezclados sobre todo esto. Por un lado, me alegra que no haya intentado hacerme ver mal ni distorsionar mis palabras. Se requiere cierto nivel de madurez para admitir públicamente que estabas equivocado, especialmente cuando podrías haber enterrado el material y fingido que nunca existió. Pero por otro lado, aún no estoy bien con que me hayan grabado sin mi consentimiento, incluso si al final usó el material de manera responsable, y no puedo evitar preguntarme si todo esto no es solo otra actuación de su parte. Como si admitir sus errores tan públicamente fuera solo otra forma de convertir todo en algo que gira alrededor de él y su camino. Lo más extraño es que el episodio realmente recibió muchos comentarios positivos. La gente estaba elogiando a Joaquín por su honestidad y responsabilidad, diciendo que se requería valentía para compartir algo tan poco favorecedor sobre sí mismo. Algunas personas incluso comentaron que habían estado en situaciones similares y que agradecían escuchar ambos lados de la historia. No estoy segura de cómo me siento sobre extraños en internet teniendo opiniones sobre mi relación y mi ruptura. Pero supongo que esa es la realidad cuando sales con alguien que al parecer cree que su vida personal es contenido. Mi compañera de cuarto piensa que debería contactar a Joaquín y exigirle que quite el episodio, pero honestamente, no estoy segura de querer abrir esa puerta otra vez. El episodio no me muestra de manera negativa, y si acaso, valida todo lo que dije sobre nuestra relación. Tal vez sea mejor simplemente dejar que exista y seguir adelante por completo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería estar más molesta de lo que estoy? ¿Es extraño que parte de mí esté casi impresionada de que no intentara hacerme ver mal? Actualización 2. Esta situación ha tomado un giro tan extraño. Honestamente no sé si reírme o preocuparme en este punto. Así que después de mi última actualización, decidí simplemente ignorar todo lo del podcast y seguir con mi vida. Pensé que Joaquín ya había obtenido su contenido, aprendido su lección, y que ambos podríamos fingir que el otro no existía, como habíamos hecho los últimos 3 años. Aparentemente el universo tenía otros planes. Ayer por la mañana, estaba en el trabajo haciendo mi rutina normal cuando mi supervisora, Linda, me pidió que entrara a su oficina. Tenía una expresión extraña en la cara que no pude descifrar. Algo entre confundida y divertida. Mi primer pensamiento fue que había cometido algún error con un expediente de un paciente o que había pasado por alto una fecha límite importante. En cambio, Linda me dijo que había recibido una llamada muy extraña esa mañana de alguien que decía ser un productor de podcast que quería ofrecerme un trabajo. Aparentemente alguien llamado Marcos había escuchado el episodio del podcast de Joaquín y pensaba que yo tenía un talento natural para señalar comportamientos tóxicos y hablar con autenticidad sobre temas difíciles. Yo estaba mortificada. La idea de que mi drama personal ahora estuviera infiltrándose en mi vida profesional era exactamente lo que me había preocupado. Inmediatamente empecé a disculparme con Linda y a explicarle que no tenía idea de que alguien contactaría mi lugar de trabajo, que era una situación personal que se había salido de control y que me aseguraría de que nada así volviera a pasar. Pero Linda me sorprendió. Dijo que ella misma había escuchado el episodio del podcast por curiosidad,
después de que Marcos le explicara la situación, y que aunque obviamente no podía apoyar que la vida personal de los empleados se hiciera pública, estaba impresionada por cómo me había manejado. Dijo que yo había sonado articulada, honesta y asertiva de una manera con la que mucha gente tiene dificultades. La conversación con Linda fue incómoda, pero al final estuvo bien. Dejó claro que no quería que más gente del mundo del podcast llamara a mi trabajo, pero no estaba enojada conmigo ni nada por el estilo. Si acaso, parecía un poco orgullosa de que alguien de su equipo estuviera recibiendo reconocimiento por defenderse. Pero la parte realmente loca llegó más tarde esa tarde. Estaba almorzando en mi escritorio cuando recibí una llamada del mismo número que había contactado mi lugar de trabajo. Contra mi mejor juicio, contesté. El tipo al teléfono era Marcos. Y me explicó que producía un podcast llamado Verdad sin filtro, que se enfoca en personas compartiendo sus experiencias reales y sin adornos sobre relaciones tóxicas, dramas laborales, conflictos familiares y otras situaciones difíciles que la gente normalmente mantiene en privado. Dijo que el episodio de Joaquín se había vuelto algo viral en ciertas comunidades en línea, particularmente entre mujeres que habían pasado por experiencias similares con parejas tóxicas. Marcos me dijo que mi segmento del podcast de Joaquín había sido recortado y compartido en TikTok, Instagram y Twitter, y que miles de personas estaban comentando sobre lo refrescante que había sido escuchar a alguien negarse a dejarse aplastar por el intento de rehabilitación de imagen de su ex. Aparentemente hay toda una discusión en línea sobre la responsabilidad performativa, y cómo la gente usa lenguaje terapéutico para evitar consecuencias reales por su comportamiento. Yo honestamente no tenía idea de que nada de esto estaba pasando. No paso mucho tiempo en redes sociales, y ciertamente no estaba siguiendo el podcast de Joaquín ni buscando clips míos en línea. La idea de que extraños estuvieran viendo y discutiendo mis asuntos personales era a la vez halagadora y aterradora. Marcos me ofreció lo que él llamó una oportunidad de consultoría. Quería que yo fuera coanfitriona de algunos episodios de su podcast, específicamente enfocados en ayudar a la gente a identificar y responder a comportamientos manipuladores en las relaciones. Dijo que mi habilidad para mantenerme tranquila mientras establecía límites con firmeza era exactamente lo que su audiencia estaba buscando. La oferta era bastante tentadora desde un punto de vista financiero. Marcos hablaba de dinero real, más por episodio de lo que yo gano en una semana en mi trabajo actual. Dijo que su podcast tenía una audiencia considerable, y que los episodios que trataban sobre drama en relaciones y comportamiento tóxico eran los que más descargas y participación tenían. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Todo esto se siente surreal. Hace 6 meses, yo solo llevaba mi vida tranquila, trabajando como asistente médica y ocupándome de mis cosas. Ahora aparentemente soy algún tipo de personalidad de internet por confrontar a mi exnovio aprovechado. Pasé la noche revisando clips y comentarios sobre el episodio del podcast de Joaquín. Es tan extraño ver a desconocidos analizar tu vida y tu relación. La mayoría de los comentarios me apoyan y critican a Joaquín, con mucha gente compartiendo sus propias historias de exes tóxicos que intentaron tácticas manipuladoras similares. Pero también hay comentarios que me incomodan. Algunas personas tratan todo esto como entretenimiento en lugar de una situación real que involucra a personas reales. Otros están especulando sobre detalles de mi relación con Joaquín que ni siquiera se mencionaron en el podcast. Algunas personas incluso han intentado averiguar quién soy y dónde trabajo, lo cual es aterrador. Honestamente estoy dividida respecto a la oferta de Marcos. Parte de mí piensa que podría ser empoderador ayudar a otras personas a reconocer y lidiar con comportamientos tóxicos. El dinero definitivamente mejoraría mi vida de manera significativa, y tal vez podría usar esta plataforma rara para algo positivo. Pero otra parte de mí solo quiere recuperar mi privacidad. Nunca pedí convertirme en una figura pública, y no estoy segura de querer que mis experiencias personales se conviertan en contenido para el entretenimiento de otras personas. Mi mejor amiga piensa que debería aceptar la oportunidad del podcast y aprovecharla. Ella dice que siempre he sido buena dando consejos de relaciones y que esto podría ser una forma de convertir una situación horrible en algo beneficioso. Mi compañera de cuarto es más cautelosa, preocupada por lo que podría pasar si esto de la fama en internet sale mal o si la gente empieza a intentar escarbar en mi vida personal. Tengo hasta el viernes para darle una respuesta a Marcos. Honestamente, no tengo idea de qué voy a hacer. Toda esta situación se ha salido tanto de lo que jamás pude haber imaginado cuando entré a ese restaurante hace 2 semanas. Actualización 3. No puedo creer que esté escribiendo otra actualización, pero esta historia simplemente sigue poniéndose más rara. Y prometí que les diría lo que decidí sobre la oferta del podcast. Primero, la decisión sobre el podcast de Marcos. Después de leer todos sus comentarios y hablarlo con mis amistades y mi familia, decidí rechazar la oportunidad de ser coanfitriona.
Aunque el dinero era tentador y aprecié que Marcos pareciera tener buenas intenciones, al final decidí que no me siento cómoda construyendo una carrera basada en el drama de las relaciones de otras personas, incluso si mi propia experiencia fue lo que hizo que me notaran. Llamé a Marcos el jueves y rechacé la oferta de manera cortés. Él fue sorprendentemente comprensivo y dijo que la oferta seguiría abierta si cambiaba de opinión en el futuro. También mencionó que el episodio de Joaquín seguía compartiéndose ampliamente y que había recibido docenas de mensajes de personas queriendo compartir sus propias historias de relaciones tóxicas. Esa conversación me hizo pensar en Joaquín y en cómo estaba manejando toda esta atención. El episodio de su podcast tenía muchas más descargas y participación que su contenido usual. Y tenía curiosidad de si planeaba aprovechar el momento viral o si realmente pensaba cumplir su promesa de tomarse un descanso y enfocarse en terapia. Obtuve mi respuesta el viernes por la noche de la manera más inesperada. Estaba en casa viendo Netflix cuando mi timbre sonó alrededor de las 9 de la noche. No estaba esperando a nadie, y generalmente no abro la puerta tan tarde a menos que sepa que alguien va a venir. Pero quien fuera, seguía tocando persistentemente. Así que finalmente miré por la mirilla. Era Joaquín. Estaba de pie en mi porche, sosteniendo lo que parecía una canasta de regalo grande, y parecía haber estado llorando. Honestamente consideré fingir que no estaba en casa, pero algo en su expresión me preocupó, como si fuera capaz de hacer algo dramático si no lo reconocía. Así que abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena, de modo que solo se abriera unos centímetros. Joaquín inmediatamente comenzó a disculparse de manera exagerada. Dijo que sabía que no debería haber venido a mi casa sin permiso, pero que había estado tratando de reunir el valor para contactarme durante días y finalmente decidió que necesitaba disculparse en persona. Explicó que el episodio del podcast había recibido mucha más atención de la que esperaba, y que leer los comentarios y reacciones lo hizo darse cuenta de que su comportamiento había sido mucho peor de lo que él mismo entendía. La canasta de regalo aparentemente estaba llena de productos de cuidado de la piel costosos, café gourmet y chocolate. Básicamente, el tipo de artículos lujosos y genéricos que le das a alguien cuando no tienes idea de lo que realmente le gusta, pero quieres gastar lo suficiente para parecer sincero. Joaquín dijo que quería compensarme por el tiempo y el esfuerzo emocional que gasté lidiando con su desastre. Tanto durante nuestra relación como durante la emboscada en el restaurante. Pero luego dijo algo que realmente me tomó por sorpresa. Me dijo que varias marcas y patrocinadores lo habían contactado después de que el episodio del podcast se volviera viral, queriendo asociarse con él para contenido sobre responsabilidad, crecimiento personal y consejos de relaciones. Aparentemente, su admisión honesta de haber sido una pareja tóxica de alguna forma lo volvió más atractivo para compañías que se dirigen a jóvenes adultos interesados en autosuperación. Joaquín dijo que rechazó todas las ofertas de patrocinio y que planeaba eliminar el episodio viral de su podcast. Me dijo que se había dado cuenta de que obtener ganancias con contenido sobre nuestra relación tóxica, incluso si estaba siendo honesto sobre sus fallas, sería solo otra manera de usarme para su beneficio sin mi consentimiento. Estaba sinceramente sorprendida. El Joaquín con el que yo salí nunca habría rechazado una oportunidad de ganar dinero o de llamar la atención, especialmente si podía justificarlo como educativo o útil para otros. O cambió de verdad, o estaba jugando algún tipo de estrategia que no lograba descifrar. Hablamos a través de la puerta durante unos 20 minutos. Joaquín me dijo que realmente había empezado terapia de verdad, no solo el tipo de coaching de vida que había estado haciendo antes, y que su terapeuta le había ayudado a entender que su patrón de convertir todo en algo sobre su camino y su crecimiento era en sí mismo una forma de egoísmo. Dijo que estaba trabajando en aprender la diferencia entre la responsabilidad genuina y la autoconciencia performativa. La conversación fue extraña, pero no desagradable. Joaquín parecía más genuinamente arrepentido y consciente de sí mismo de lo que jamás lo había visto. Y no estaba tratando de discutir conmigo ni de defender sus acciones en absoluto. Reconoció que emboscarme con cámaras fue manipulador y estuvo mal, que usar mis tarjetas de crédito durante nuestra relación fue abuso financiero, y que contactarme para buscar cierre había sido egoísta, incluso si sus intenciones no eran completamente malas. Cuando estaba por irse, Joaquín me preguntó si había algo más que pudiera hacer para compensar cómo me había tratado. Le dije que lo mejor que podía hacer era cumplir de verdad su promesa de trabajar en sí mismo en privado, sin convertir su crecimiento personal en contenido para que otros lo consumieran. Él estuvo de acuerdo y luego dijo algo que aún sigo pensando. Me dijo que ver los clips de nuestra conversación en el restaurante circulando en línea lo hizo darse cuenta de cuánto le seguía importando la validación ajena, incluso cuando se suponía que él estaba enfocado en la responsabilidad y el crecimiento. Dijo que ver a desconocidos elogiarlo por admitir sus errores lo hizo sentir bien de una forma que le hizo cuestionar si realmente estaba arrepentido o si solo estaba arrepentido de verse mal.
Joaquín dejó la canasta de regalo en mi porche y se fue sin pedirme nada más. La llevé adentro y terminé compartiendo la mayoría de los artículos con mis compañeras de casa, porque me sentía rara quedándome con regalos caros de mi ex tóxico, incluso si se suponían como una disculpa. La parte realmente sorprendente llegó el sábado por la mañana. Joaquín publicó un episodio final de su podcast anunciando que estaba terminando Crónicas de la mentalidad de crecimiento permanentemente. Le explicó a su audiencia que se había dado cuenta de que su enfoque del desarrollo personal se había vuelto performativo y egoísta, y que necesitaba alejarse del autoanálisis público para hacer un trabajo real y privado en sí mismo. En el episodio, también anunció que donaría el dinero que había ganado por el aumento de descargas y nuevos suscriptores a una organización benéfica de violencia doméstica. Ya que muchos comentarios de su episodio viral señalaban que el abuso financiero es una forma de violencia doméstica que a menudo se pasa por alto. Debo admitir que me impresionó. Es fácil hablar de responsabilidad y crecimiento, pero renunciar realmente al dinero y la atención cuando estás recibiendo retroalimentación positiva requiere un compromiso verdadero con el cambio. Así que, así están las cosas ahora. Joaquín aparentemente eliminó su podcast y desapareció de las redes sociales. Los clips virales todavía circulan, pero sin contenido nuevo para alimentar el algoritmo. Creo que la atención del Internet pasará a otro drama pronto. Estoy de vuelta en mi vida normal, con la extraña adición de que ocasionalmente me reconocen desconocidos que han visto los clips. En su mayoría ha sido positivo. Algunas personas me han agradecido por hablar sobre patrones tóxicos en relaciones, y una mujer me dijo que ver mi respuesta a la emboscada de Joaquín le dio el valor para establecer límites con su propio ex manipulador. Marcos todavía me escribe de vez en cuando para ver si he reconsiderado la oportunidad del podcast, pero sigo firme en mi decisión de mantener mi vida personal privada. He aprendido que la fama viral, incluso por hacer algo correcto, viene con complicaciones con las que no quiero lidiar. Mirando hacia atrás en toda esta experiencia tan extraña, creo que me alegra que haya ocurrido como ocurrió. No porque disfrutara ser emboscada o que mis asuntos se difundieran a desconocidos, sino porque obligó a Joaquín a enfrentar su comportamiento de una manera que las conversaciones privadas nunca habrían logrado. A veces la gente necesita verse a sí misma a través de los ojos de otros para entender el impacto de sus acciones. Y honestamente, fue bastante satisfactorio tomar ese micrófono y contar mi versión de la historia después de años de que me pintaran como la ex irracional que no creía en el potencial de Joaquín. Incluso si nunca tuve la intención de que miles de personas lo escucharan. Me alegra haberme defendido en ese momento. No sé si Joaquín realmente cumplirá sus promesas de cambiar, pero eso ya no es mi responsabilidad. Yo hice mi parte siendo honesta sobre nuestra relación, y ahora le toca a él decidir qué tipo de persona quiere ser. Gracias otra vez a todos los que siguieron esta historia tan extraña y me dieron consejos a lo largo del camino. Definitivamente no esperaba que mi queja sobre un mal ex se convirtiera en lo que sea que haya sido esto, pero su apoyo y perspectivas realmente me ayudaron a navegarlo todo. Espero que mi vida vuelva a ser aburrida y libre de drama. Ya tuve suficiente fama de Internet para una vida entera.